que tenemos con el doctor Adrián Bonilla Soria. Como les comenté, el propósito de la videoconferencia es que, a propósito de ciertas limitaciones vinculadas con que en el curso no podemos abordar muchísimos temas, a pesar de que quisiéramos, conocer un poquito más de las políticas exteriores en la región. Y como les comenté, tenemos el día de hoy al señor Adrián Bonilla Soria, profesor titular de la Flaxo Ecuador, quien nos va a hablar un poquito sobre la política, sus experiencias, percepciones, ideas sobre la política exterior en Sudamérica. Para hacerles una presentación del doctor Bonilla, yo les pasé a ustedes el CV de él para que lo vieran. El doctor Bonilla es actualmente profesor titular en la Flaxo Ecuador. Estuvo a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Escribí el nombre porque era un poquito largo, entonces no me lo podría aprender. Desde el 2017, que inició como subsecretario, y el año anterior, en el 2018, en agosto, ¿verdad, don Adrián? Así es, así es. Asumió la dirección de la Secretaría de Educación Superior. Antes que eso estuvo acá en Costa Rica, compartiendo en este país, estuvo a cargo de la Secretaría General de la Flaxo, del 2012 al 2016, ¿cierto, don Adrián? Sí. Exactamente, y bueno, don Adrián ha ocupado una cantidad importante de puestos académicos y de gestión en instituciones públicas, y pues dentro de su área de especialización está el tema de la política exterior en las regiones andinas, en los países andinos, Suramérica y bueno, América Latina. Tiene vastas publicaciones en el área de política internacional. El doctor Bonilla tiene un doctorado en estudios internacionales por la Universidad de Miami. Y bueno, yo espero que participen bastante, así tal cual siempre lo hacen, y pues aprovechar la experiencia del doctor Bonilla y bueno, sacarle provecho a Sudamérica en estos momentos. Es una región que desde el punto de vista de las relaciones internacionales nos está dando mucho material de análisis y creo que eso hay que tomarlo también en consideración. Don Adrián, muchas gracias. Un gusto saludarle y pues la clase es toda suya. Nada más para explicarles a los compañeros un aspecto logístico. El profesor Bonilla nos va a dar su conferencia. Al final, yo les agradezco que ustedes por el chat me digan quiénes tienen preguntas para habilitarles el audio y el video, si es posible con la conexión o bien el audio, y para que ustedes les puedan plantear la pregunta al profesor Adrián Bonilla. Si alguno tiene problemas, me escriben en el chat. Don Adrián, no hablo más, la clase es suya. Gracias, María Fernanda. A ver, para poder comprender un poquito las políticas exteriores de los países de Sudamérica, debemos tratar de entender cuáles son sus características, su naturaleza, dentro de una estructura del sistema internacional que, como nosotros sabemos, como ustedes saben, me dice con María Fernanda que han tomado ya un par de cursos teóricos, un sistema internacional cuya estructura es asimétrica, se levanta sobre estados nacionales, pero donde la distribución de las capacidades a los estados es desigual, es asimétrica. Entonces tenemos grandes potencias y tenemos estados pequeños, tenemos estados muy fuertes y tenemos estados de fortaleza relativa y otros eventualmente vulnerables. Los estados sudamericanos son heterogéneos, tenemos ahí tres economías muy importantes, la más importante del hemisferio después de la de Estados Unidos es la de Brasil, pero tenemos también a Argentina y a Colombia que tienen un Producto Interno Bruto superior al de la mayor parte de países del mundo, con excepción de aquellos que están desarrollados o industrializados. Ahora, estos estados, sin embargo, ninguno de ellos, ni siquiera Brasil, se proyecta como una potencia global. Vamos a ver un poquito alrededor de la fundación de UNASUR la idea de que Brasil en algún momento intentó
pretendió, quiso hacerlo, pero ni Colombia, ni Argentina, ni México, que es la otra economía grande de la región, tenido la capacidad de proyectarse globalmente. Estoy viendo a Sami en mi pantalla. El concepto, sin embargo, de fortaleza, de estados poderosos o de estados débiles, es claro, puede ser referido a distintos tipos de indicadores de carácter económico, de carácter militar, pero es básicamente construido. Es una imagen que se levanta sobre percepciones. Es cómo son percibidos en el entorno internacional, la manera de prever si es que estos estados son poderosos o son vulnerables. Entonces tenemos estados muy pequeñitos como Israel, que es percibido como un estado poderoso, por ejemplo, y estados muy, muy grandes, ¿sí? Como en este caso en el sudamericano, Perú o Venezuela, que no son concebidos como estados poderosos, ¿sí? Esto tiene que ver con el hecho de que, de acuerdo a la distribución de las capacidades de los estados, ¿sí? Tenemos poderes mayores o menores de acuerdo a su rol en un sistema internacional que es jerárquico en relación a los atributos de poder que a esos estados se les otorga. Sin embargo, si nosotros resumimos de alguna manera las capacidades de esos estados, nos vamos a encontrar con que hay como características comunes independientemente de las dimensiones de los estados sudamericanos, ¿sí? Con excepciones y en momentos, en temas particulares, la mayor parte de ellos, si no todos, exhiben más bien un papel de participación menor en asuntos internacionales. Esto responde a situaciones, pero también a las vocaciones de los gobiernos. En algún momento, en la década pasada, en la época de gran prosperidad que tuvo Venezuela, cuando los precios del petróleo estaban muy altos, Venezuela se proyectó como una potencia media, intentó construir relaciones con países africanos, tuvo una relación importante con Irán, el país con el que no hay mayor intercambio de carácter económico, en fin. Pero no es una situación permanente, no fue Venezuela así en el pasado, no es Venezuela así ahora, y en distintos momentos Brasil es un país que ha jugado algún tipo de política internacional importante, sobre todo en el primer gobierno de Lula, en que se constituyó como una de las miembros activos de los BRICS. Pero en el momento actual, como todos conocemos, los BRICS no tienen la importancia, es decir, BRIC es esta abreviación que da cuenta de la coordinación que existía entre la India, la China, Rusia, el propio Brasil y Sudáfrica. Una segunda característica es esta de que tienen más bien un escenario relativamente limitado en términos de sus capacidades políticas. Tienen una agenda que más allá de la retórica, básicamente se limita a perseguir intereses que tienen que ver con su propia sobrevivencia, con su economía, que tienen que ver, por ejemplo, con los precios de sus exportaciones, que tienen que ver con la seguridad de sus fronteras, con la afirmación de la capacidad que los estados tienen de gobernar sobre su territorio y población. Pero es muy difícil pensar que el Ecuador o que Paraguay o que Colombia, que es un estado grandecito, tengan la capacidad de condicionar las actividades de la Organización Mundial de Comercio o las políticas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, normalmente, la política exterior de estados como los sudamericanos, en realidad como los latinoamericanos y como los del Caribe, se limita a una conducta que interactúa
con el área inmediata geográfica en la que ella se encuentra, más con los socios extrarregionales que son importantes, ¿no? Todos los países sudamericanos, latinoamericanos en realidad, tienen un conjunto de relaciones intenso con los Estados Unidos, que es uno de los mayores socios comerciales de la región y de cada uno de ellos en particular, con la China que emergió en la década pasada, con la Unión Europea y los países de la Unión Europea, pero es muy difícil pensar que aún una nación comercial y con una imagen cosmopolita como Panamá tenga algún tipo de interdependencia mayor con Sri Lanka o con Myanmar o con Mozambique, ¿no? Panamá, sin embargo, tiene relaciones muy intensas con los países del Caribe, con Costa Rica, con Colombia, con Venezuela. Países como los sudamericanos, como los latinoamericanos y del Caribe, enfatizan normalmente en una política exterior levantada sobre la afirmación de los principios de derecho internacional y levantan una conducta que tiene como propósito el sustentarse en normas. Las normas son importantes porque limitan el poder de otros estados. Entonces, no hay país latinoamericano que no abogue por el derecho internacional, y tenemos distintas doctrinas que han surgido, la doctrina Drago, nos podemos remitir a Andrés Bello, hablamos de las cosas que se le ocurrían a Bolívar, en fin. Hablamos de cómo, en definitiva, tratar de moderar la enorme presencia que potencias como los Estados Unidos u otras tienen en los asuntos globales a través del derecho internacional y del énfasis en dos principios que dan cuenta más bien de la vulnerabilidad antes que de la fortaleza. El principio de no intervención, por favor no se metan conmigo, el principio de soberanía, ¿no? Y a partir de que no se metan conmigo en mis asuntos internos, dejen que mi gobierno trabaje en su territorio y sobre su población, se levanta esta idea de afirmación del derecho internacional. Son países que tienen un activismo internacional relativamente limitado. Las posiciones que se escogen son posiciones de principio y por su propia naturaleza y esta exposición que tienen y esta vulnerabilidad que tienen en el sistema internacional, plantean más bien lógicas de cooperación antes que lógicas de conflicto o de uso de la fuerza como instrumentos de poder internacional. ¿Sí? Esta obsesión por el derecho, por la ausencia de conflicto, por la prevención del uso de la fuerza para resolver el conflicto, tiene que ver con las capacidades que los estados tienen. Son economías que no tienen la capacidad para sustentar instrumentos militares que les puedan a ellos hacer resolver sus conflictos mediante la intimidación o la amenaza del uso de la fuerza. Ciertamente no son los estados latinoamericanos gobiernos que tengan esa capacidad. Entonces, casi toda la doctrina internacional de los estados latinoamericanos y de los sudamericanos es una que se levanta alrededor de esta idea de derecho internacional, ausencia de violencia y de intimidación y de uso de la fuerza, afirmación del principio de no intervención, protección de la soberanía de los estados de la región y claro, esta idea de no intervención es central. Con estos antecedentes, ¿no? Lo que hemos tenido en el hemisferio occidental, en los países de América Latina y el Caribe en el hemisferio occidental y en Sudamérica, ha sido una tendencia casi genética a apoyar las iniciativas multilaterales, ¿sí? Entonces nosotros, en nuestros países, son países que forman parte de prácticamente todos los organismos internacionales que existen.
de organismos, como en el caso del hemisferio occidental, estamos todos los países involucrados en algún sistema de integración económica regional, CARICOM, el SICA, la Comunidad Andina, Mercosur, en fin, lo que haya, ¿sí? Nosotros participamos, todos nuestros países participan en esto. Y estamos, claro, en los grandes organismos internacionales, en Naciones Unidas, en la OEA, y en la última década, en las dos iniciativas importantes, y voy a hablar básicamente de una de las dos, que es UNASUR, que fueron CELAC y UNASUR. Y ahí tenemos, en esta pasada de revista, las políticas sudamericanas, tratar más bien de comprender por qué el colapso de UNASUR y por qué, a pesar de ser una iniciativa multilateral en la cual todos nosotros estamos interesados por nuestra propia tradición, finalmente tenemos países que se han ido desacoplando y dejando morir la iniciativa, ¿no? Ahora, algunas premisas que se aplican para toda América Latina y también para Sudamérica, ¿sí? La región es estructuralmente heterogénea, es decir, tenemos economías que son distintas y tenemos formas de inserción en la globalización que son diferentes, ¿sí? Tenemos también distintos tipos de escenarios geoestratégicos, para ponerlos de alguna manera, que tienen que ver con la proximidad o no hacia otros países, hacia otras economías, y la conexión que las economías nuestras pueden tener con una u otra región del globo. ¿Sí? No es lo mismo, ¿sí?, estar en Chile que en México, porque México está mucho más cerca de los Estados Unidos. No es lo mismo ser parte de Mercosur que del SICA por exactamente la misma razón, ¿sí? El peso de las relaciones de los Estados Unidos con los países del Caribe no es el mismo que con los países andinos. Los Estados Unidos, por supuesto, muy importantes para Sudamérica, pero están más lejos, ¿sí? La forma como los gobiernos de la región se han insertado en la globalización es distinta. Casi el 50% de las economías latinoamericanas viven bajo regímenes de protección, ¿sí?, de su producción, bajo regímenes proteccionistas. Todos los países de Mercosur, porque Mercosur es un sistema muy rígido que lo que intenta es proteger las economías o sus producciones nacionales, mientras tanto, los países centroamericanos, los países del Caribe, México, Colombia, Chile y Perú tienen economías abiertas, pero estamos hablando del 50% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe bajo economías protegidas y otro 50% bajo economías que miran la lógica de apertura como más conveniente. Si nosotros hablamos de Sudamérica, vamos a encontrar que es aún mayor, que el peso de Mercosur es determinante en Sudamérica. Es una región en donde esta unión de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que tuvo como un socio efímero durante un par de años a Venezuela, es determinante en la economía regional, ¿sí? Pero claro, lo que nosotros hemos tenido también es, sobre todo en las últimas 2 décadas, un acelerado proceso de articulación de las economías locales con la economía internacional, que conocemos como globalización, ¿no es cierto?, en todo el mundo, excepto en Francia, en donde se llama mundialización. Pero es lo mismo. ¿Qué es lo que brevemente, a riesgo de ser esquemático, vamos a entender por globalización? Pues la idea de que la producción es global, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos o pensamos cómo se produce un blue jean de marca, ¿sí?, vamos a mirar que el algodón de ese blue jean probablemente se produzca en Perú, ¿sí?, que la confección de ese blue jean probablemente se hace en Tailandia o en Vietnam, ¿sí?, que varios de los componentes del blue jean
qué sé yo, los botones, los cierres, probablemente son producidos en China, pero que la marca, ¿sí?, del blue jean o es estadounidense o es europea y se distribuye globalmente, ¿sí? El mismo blue jean producido por 4, 5, 6, 10 economías distintas a nivel nacional se vende globalmente, ¿sí?, a precios que tienen que ver con los mercados globales. Tiene un precio en una boutique de los Estados Unidos y otro precio en una calle popular mexicana en Tepito o en un barrio de Sao Paulo o de Río de Janeiro, pero es el mismo producto que se ha producido globalmente. Se ha producido globalmente. Las finanzas son globales también, ¿sí? Si uno tuviese el dinero necesario, podría comprar desde Mozambique acciones de una mina de cobre chilena en la Bolsa de Tokio. Bolsa de Tokio que cierra cuando están abiertas ya las europeas, que cierran cuando están funcionando las del hemisferio occidental, ¿sí? De tal manera que las finanzas son globales, funcionan las 24 horas, el tiempo y el espacio, si ustedes quieren, se han contraído en el sistema financiero. Y otra cosa que denota la globalización es que los mercados son globales, ¿sí? Se venden estas cosas en todas partes del mundo. Pero no solamente productos como ropa o como bienes de construcción, son también globales los productos culturales, a juzgar por lo que vemos en la televisión, por la suscripción que en este caso las clases medias de América Latina tienen a Netflix o a Prime Video de Amazon, en fin, ¿sí? Hay un mercado que es global, una producción que es global, unas finanzas que son globales. Estamos globalizados, pero las economías nacionales se insertan de distinta manera porque la globalización no ha eliminado ni la relevancia ni la existencia de los estados nacionales. Ahora, un elemento político importante para poder entender, por ejemplo, estos antecedentes de las políticas exteriores sudamericanas y de UNASUR es el hecho de que durante las últimas casi 3 décadas, los Estados Unidos, que fueron sin duda la potencia hegemónica en el hemisferio occidental, una cosa es ser hegemónico globalmente, los Estados Unidos nunca fueron una hegemonía global, disputaron con la Unión Soviética, pero en el hemisferio occidental los Estados Unidos, en la mayor parte de conceptos convencionales sobre poder, de las teorías de relaciones internacionales, los realistas duros, realistas estructurales o los gramscianos que inspiran muchas de las lecturas constructivistas, pues vamos a tal vez a llegar al consenso sin equivocarnos mucho de que en el hemisferio occidental esta hegemonía sí era como notable, entendiendo hegemonía por la capacidad que un Estado tiene de lograr políticas de otros estados que le favorezcan, bien sea en la mayor parte de los casos por consenso y excepcionalmente por coerción, ¿sí? Es la historia de los Estados Unidos en el hemisferio occidental, pero en las últimas 3 décadas esta hegemonía de los Estados Unidos se notó menos porque una vez que desapareció la Unión Soviética, desde América Latina no había ningún tipo de amenaza ni a la seguridad ni a la economía de los Estados Unidos. Entonces, lo que muchas personas presumieron, la literatura está llena de estos textos, de que los Estados Unidos se habían retraído. Claro, se habían retraído, pero esto no significa que se retrajeron por débiles. Se retrajeron porque no tenían la necesidad de hacer presencia, ¿sí? No hubo ninguna crisis importante, algunos temas transnacionales sin duda existen, pero nadie en su sano juicio, excepto alguna persona paranoica en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, puede pensar, o un guionista de televisión o cine puede pensar que los capos de las redes de narcotraficantes van a amenazar a la seguridad de los Estados Unidos. No, lo que son redes
de narcotraficantes, pero no está en juego ni la capacidad nuclear de los Estados Unidos ni su capacidad financiera. Pero bueno, esta retracción de los Estados Unidos da cuenta de una cierta capacidad de los países sudamericanos, en este caso de todos los latinoamericanos, pero esto fue con mayor énfasis en Sudamérica, de cierta tendencia hacia la autonomía que se explica por varias razones. La primera de ellas, porque nosotros tenemos una década de expansión de la economía global, ¿sí? Que después nos enteramos que era artificial, que se manifestó sobre todo en el enorme crecimiento de China, ¿sí? China crece en la primera década de este siglo al 14, al 15, al 16%. Eso es una cosa terrible para una economía tan grande, es gigante, ¿sí? Y la demanda china, ¿sí?, de bienes de todo el mundo, ¿no?, que se devuelve hacia el mercado global con bienes industrializados que se venden en mercados como Estados Unidos, como Europa y otras partes del mundo, se expresa en Sudamérica en la demanda de bienes primarios, ¿sí?, de commodities agrícolas, ¿sí?, que es lo que produce básicamente América del Sur, energéticos, ¿no?, carbón, gas, petróleo, minerales, ¿sí?, todos los minerales de América del Sur, cobre, hierro para las acerías chinas, litio para las baterías de los automóviles y de los controles remotos, ¿sí? En fin, es lo que se llamó el boom de las commodities en Sudamérica, que significaron enormes ingresos para aquellos que históricamente se presumían antes, enormes ingresos para sus economías, lo cual le dio a Sudamérica, más que a Centroamérica, al Caribe y a México, la idea de un casi cambio estructural. Las economías sudamericanas estaban creciendo al 6-7%. Ahora el promedio regional latinoamericano es de menos del 2%, según los últimos datos de la CEPAL, para el año 2019, y en el año 2020 no va a mejorar mucho. O sea, nosotros en la década pasada estábamos creciendo el triple o el cuádruple de lo que estamos creciendo en esta década. Esta es la una razón, ¿sí? La otra razón es que como consecuencia del fracaso de las políticas de estabilización implementadas en América Latina en los años 80 y 90 del siglo pasado, ¿sí?, que se conocen como políticas neoliberales que fracasaron, ¿sí? Tuvimos un cambio en el ciclo político sudamericano y tuvimos gobiernos que tenían una lógica proteccionista respecto de su propia producción y una visión soberanista, ¿sí?, de la política exterior, ¿sí? En Argentina tuvimos el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina, su esposa. En Uruguay hemos tenido tres gobiernos seguidos del Frente Amplio, que es una coalición de izquierda que va desde la socialdemocracia hasta los comunistas. En Chile tuvimos gobiernos de la concertación, que se identificaban con el centro-izquierda, van desde la democracia cristiana hasta el Partido Socialista. En el Ecuador tuvimos el gobierno de un caudillo carismático, identificado con las políticas de Venezuela, el gobierno de Chávez en Venezuela, el gobierno de Evo Morales en Bolivia, y hasta en Paraguay tuvimos un gobierno que no concluyó su mandato, de izquierda, con el presidente Lugo, ¿sí? Entonces, cambió el ciclo político en Sudamérica y este cambio del ciclo político más la prosperidad que duró hasta casi el año 2012, permitió la
proyección de la región y, y el tomar la decisión o el riesgo de crear un organismo distinto de carácter multilateral. ¿Sí? ¿Qué es lo que teníamos? Digamos, ¿qué era lo que era UNASUR? UNASUR era un mecanismo de diálogo político que tenía la posibilidad de verse a sí mismo como un proyecto geoestratégico sudamericano. En realidad fue concebido por un presidente socialdemócrata, por Fernando Enrique Cardoso, que lo que intentaba era buscar la posibilidad de construir una zona que prevenga la presencia de los Estados Unidos en la región, que prevenga, pero no que se oponga a los Estados Unidos. Era la lectura de Cardoso, ¿sí? En un momento en que el Brasil se proyectaba internacionalmente, momento que fue interpretado y continuado por el presidente Lula. Los Estados Unidos se enfrentaban o tenían en Sudamérica una expresión diversificada del hemisferio occidental, ¿sí? UNASUR y después la CELAC fueron como intentos que tenían esta dirección, pero que no abatieron ni tuvieron la intención de abatir sus fundadores la institucionalidad multilateral que quedó luego de la Guerra Fría, ¿no? El sistema interamericano, así lo conocemos, que gira alrededor de la Organización de Estados Americanos, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que lo que hace es consagrar el pacto militar para la Segunda Guerra Mundial, y del sistema financiero interamericano, cuya expresión más importante es el Banco Interamericano de Desarrollo. La arquitectura multilateral de la Guerra Fría no se abate, ¿no? No es reemplazada. No porque la institucionalidad de CELAC y de UNASUR son completamente distintas, ya lo vamos a ver. Los Estados Unidos, la política exterior de los Estados Unidos, sus metas, en realidad no fueron cuestionadas por estos organismos multilaterales. La CELAC existe todavía y a pesar de que hay gobiernos cada vez menos que cuestionan la presencia de los Estados Unidos y que dicen que la CELAC debería reemplazar a la OEA, esto se ve como una posibilidad realmente lejana y no compartida. Ahora, para los Estados Unidos, de todas maneras, sigue siendo preeminente el tema de la seguridad. Y en realidad, desde América Latina no hay retos a la seguridad estadounidense. América Latina, entonces, se encuentra, y Sudamérica, en un entorno internacional marcado por las modificaciones en el mercado, por la revalorización de los bienes primarios, por el fracaso del proyecto neoliberal de finales del siglo pasado, que en el nuevo ciclo político se expresa en la reconstrucción de las capacidades reguladoras de los estados sobre sus economías, incluso los estados de gobiernos que van del centro a la derecha, por la recuperación de las capacidades económicas gubernamentales. En la década pasada, los estados vuelven a tener empresas, vuelven a adquirir fortalezas, los estados vuelven a tener capacidad de gestión, los de derecha y los de izquierda, y por la irrupción de regímenes con gran apoyo popular que no son exactamente liberales, como el de Chávez, como el de Correa, como el de Morales, como tal vez el de los Kirchner, pero digamos, sistema político liberales, a pesar de gobiernos de izquierda, persistieron en Brasil, en Uruguay y en Chile.
Y lo que tenemos también en la década pasada que explica todo esto es también si tenemos una demanda tan grande y un crecimiento tan grande de China, tenemos una presencia china muy importante en toda América Latina y en Sudamérica particularmente, ¿sí? Que se convierte en el mayor inversor. China es el mayor inversor en América Latina, mucho más intenso y más activo que los Estados Unidos en los últimos 15 años. ¿No? Se ha invertido mucho más capitales de origen chino que capitales de origen estadounidense en la región. Y esto, por supuesto, modifica las expectativas de la región y da alas a la idea de que es bueno tener un propio sistema multilateral, no condicionado por los Estados Unidos, porque tenemos otros socios, ¿sí?, que no son solamente los Estados Unidos en forma exclusiva. Ahora, hay algunas diferencias entre la presencia china y la presencia estadounidense, ¿no? Probablemente la mayor de ellas es que la China no tiene intereses militares en América Latina y no los tiene en Sudamérica, ¿sí? Los Estados Unidos sí. ¿Sí? Los Estados Unidos tienen instalaciones, bases militares, cooperación en prácticamente todos los países sudamericanos. El volumen para que veamos qué es lo que pasó la década pasada, el volumen de inversión de China en América Latina pasa de 3.000 millones de inversión en 1988 a 106.000 millones en el año 2010, ¿sí? Y se supone que tenemos una inversión adicional hasta el 2020 de alrededor de 60.000 millones en esta década por parte de los chinos en América Latina. No sé si esto se vaya a cumplir porque la economía china se ha desacelerado mucho, está creciendo ya no al 15, al 14, al 13%, está creciendo al 5 o 6% y aún así hay datos que eventualmente se cree que podrían ser exagerados. Esta presencia, entonces, que se suma a la que siempre ha existido de Europa, ¿no?, y a la de los Estados Unidos, permite estas nuevas diversidades y posibilidades multilaterales, ¿sí? Ahora, estos países sudamericanos, de todas maneras, a pesar de su heterogeneidad, a pesar de que hay países de economías liberadas o liberales que tienen una aproximación de libre comercio frente al resto del mundo y otras economías protegidas, comparten algunos temas, ¿no? Temas ambientales, temas de seguridad ciudadana, temas que tienen que ver con, por ejemplo, delincuencia organizada de carácter transnacional, temas de comercio, necesidades de infraestructura, ¿sí?, cómo se comunican el Atlántico con el Pacífico, de conectividad, son temas compartidos. Ahora, no hay ahora, y en la época de la existencia de UNASUR, no había nada que permita que esto se institucionalice. UNASUR viene a llenar un poquito estas expectativas, ¿sí? ¿Qué es lo que se intenta? Se intenta construir un sistema de seguridad de medidas de confianza mutua a partir de uno de los instrumentos que mejor funcionó de UNASUR, que eran las conferencias de ministros de defensa, que básicamente levantaron políticas de homologación de gasto militar, de medidas de confianza mutua, de transparencia. Hubo también una cooperación muy interesante en temas de salud pública, ¿no?, para producir políticas comunes de control de pandemias, de epidemias, pero en rigor, UNASUR no fue un sistema de integración. Los gobiernos y las posiciones ideológicas imaginaron a UNASUR como un organismo de integración, pero no lo es. En algún momento, en alguna clase, ustedes en economía política internacional tal vez,
van a estar expuestos a literatura sobre integración, sobre cooperación internacional. Y nos vamos a dar cuenta que UNASUR no fue un organismo de integración, porque la integración supone un acuerdo mínimo por parte de los gobiernos de un organismo de esta naturaleza para ceder competencias a entidades supranacionales. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el sistema de integración europeo, los países no tienen soberanía sobre su moneda. Hay un Banco Central Europeo que determina el valor del euro. Y el euro, que es la moneda europea, no depende del Banco Central de los países que integran la Unión. ¿Sí? Hay países que no entraron al sistema monetario, como el Reino Unido, que ahora está saliendo de la Unión Europea, pero los países escandinavos tampoco, Checoslovaquia tampoco, en fin. Algunos países no entraron al sistema euro, pero los que entraron cedieron su soberanía sobre la moneda nacional. Y todos los países que están dentro de la Unión Europea cedieron soberanía sobre el comercio. ¿Sí? Se adoptaron una serie de tarifas y de regulaciones y de impuestos que son comunes, cedieron su soberanía sobre las fronteras y el control de su población. No hay controles migratorios, hay libre circulación de ciudadanos europeos dentro de la Unión, por ejemplo, cesión de soberanía, ¿sí? A unos organismos que son comunes y que les gobiernan en distintos temas donde los estados no gobiernan. ¿Sí? En América Latina tenemos algunos sistemas de integración comercial. Nos pasamos peleando mucho, pero hay unas normas internacionales que en teoría funcionan. En el SICA, ¿sí? Y claro, siempre estamos denunciando los ticos a los nicaragüenses y viceversa, por alguna razón, siempre nos peleamos, ¿no es cierto? Y en Sudamérica también, pero tenemos un sistema de integración que funciona para las relaciones bilaterales de comercio entre los países andinos y el de Mercosur. Es un sistema muy rígido, pero que es el que regula el comercio entre los países miembros, ¿sí? Esto no fue UNASUR, ¿sí? Hay temas inevitables para los países de UNASUR, energía, calentamiento global, finanzas globales, crimen, en fin. Pero no llegaron a ceder competencia porque nunca se imaginó, nadie se imaginó UNASUR ni lo propuso como un organismo internacional de integración con capacidad regulatoria que tenga al mismo tiempo la posibilidad de hacer cumplir sus normas y tener algún sistema de rendición de cuentas sobre ellas. ¿Sí? Entonces, presidente Cardoso, en la lógica de hacer de Brasil una potencia global, plantea la conformación de UNASUR en un momento en que Brasil se proyectaba globalmente porque su economía estaba creciendo mucho, no era una economía vulnerable. La idea era construir una zona geoestratégica sudamericana, muy fácil, porque Sudamérica es muy facilito. O sea, tenemos la frontera entre Panamá y Colombia con el tapón del Darién y ahí se acabó Sudamérica y comienza Centroamérica, muy fácil de controlar y de mirar esto geopolíticamente. ¿Sí? Se plantea como un mecanismo, creo yo, para prevenir la presencia de los Estados Unidos, que era vista como una presencia que eventualmente hacía más problema que producía orden en la región, es decir, los conflictos regionales se resolvían mejor sin los Estados Unidos, era la premisa, que con los Estados Unidos, que tenían otro tipo de intereses, pero no era un régimen, UNASUR no fue concebido así por Brasil ni por los países miembros, tal vez los países de la ALBA sí, como un mecanismo para contraponerse a los Estados Unidos. Era, en rigor, lo que en los organismos internacionales se conoce como un mecanismo de diálogo político, ¿sí? Como fue el Grupo de Río en su momento, que después se encarnó en CELAC. Los países conversaban y si estaban todos de acuerdo adoptaban una política común y si no estaban de acuerdo no pasaba nada.
¿sí? Y por eso es que la institucionalidad de UNASUR es una institucionalidad muy débil, ¿sí? Las premisas eran una institucionalidad que admite el pluralismo, ¿sí? Que le dé cimiento, que le fundamente a la proyección global de la región. No olvidemos que la proyección de Brasil, si es que es una proyección global, o sea, para que sea serio, algún tipo de influencia debía tener Brasil en su entorno, ¿no es cierto? El entorno de Brasil era Sudamérica. No se puede comprender UNASUR sin Brasil, no se puede comprender CELAC sin Brasil, ¿sí? O sea, uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si es que Martinica sale de CELAC? Bueno, no pasa nada en CELAC. Pero ¿qué pasa si Brasil sale? No hay CELAC, ¿sí? O UNASUR, no hay UNASUR. Hay unas agendas que se creía que eran compartidas y las decisiones se toman en un mecanismo de consenso que en la práctica significa unanimidad. ¿Por qué? Porque como todos los países tenían la idea de prevenir la capacidad o la posibilidad de que uno de ellos, en este caso Brasil, se vuelva hegemónico como los Estados Unidos lo son en la OEA, decidieron que no se tomarán decisiones a menos que todos estén de acuerdo. Entonces, el voto de Guyana valía tanto como el voto de Brasil. Si Guyana no estaba de acuerdo, no había una decisión de UNASUR. Por supuesto, si Brasil no estaba de acuerdo, tampoco. Todo tenía que ser tomado por unanimidad. Hay una burocracia mínima que giraba básicamente alrededor de las conferencias de ministros que se organizaban. Las que mejor funcionaron, como les dije, fueron las de defensa y las de salud, pero también se reunían los ministros de educación, en fin, y conversaban. Pero era una institucionalidad que no tenía mecanismos para hacer cumplir sus decisiones, porque todas tenían que ser voluntarias y si alguno no las cumplía no pasaba nada y no había ningún mecanismo de rendición de cuentas. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hace que UNASUR colapse? ¿Sí? Los antecedentes son que UNASUR manejó relativamente bien, sin grandes problemas, un intento, más que un intento, una vocación o voluntad de separación de Bolivia de los estados del oriente boliviano, los que limitan con Brasil, en los primeros años del gobierno de Evo Morales, por confrontaciones. El gobierno logró luego pactar con las élites regionales, pero UNASUR intervino, ¿no? Y logró solucionar, sin la presencia de los Estados Unidos, el problema del separatismo de esas provincias bolivianas. Otro problema internacional que fue resuelto bien con la presencia de UNASUR fue la instalación de nuevas bases militares, 7 bases militares nuevas estadounidenses en Colombia. UNASUR actuó, Colombia estuvo a punto de retirarse, pero finalmente el presidente Santos renunció a la concesión de las bases militares a los estadounidenses y se resolvió bien. UNASUR fue también activa cuando el presidente Correa enfrentó una insurrección policial. UNASUR actuó para dar a conocer que la opinión de la región era que no era posible un régimen, una caída de un régimen como motivo de una insurrección policial. Pero lo que dispara la crisis actual es la incapacidad de UNASUR y de la CELAC y de la OEA, pero de UNASUR, de solucionar el problema venezolano. ¿Sí? Venezuela se encuentra, como todos sabemos, en una crisis social, económica, política, con una sociedad polarizada, con una economía que está devastada, en fin. Bueno, UNASUR empezó a intervenir, intentó intervenir, no fue posible, ¿sí? Fracasaron todas las negociaciones y finalmente la región se escindió, además porque volvió a cambiar el ciclo político
porque cambiaron las condiciones económicas. Acordemos nosotros, en el año 2008 se produce una crisis global por la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, una crisis de la cual todavía Europa no termina de salir, que a América Latina le fue muy costosa también. En fin, las condiciones del entorno internacional cambiaron, pero cambiaron también las condiciones del ciclo político. ¿Por qué? Porque pues, los gobiernos de izquierda que habían sido afortunados y prósperos ante una situación de crisis, pues no tenían los mismos recursos de antes, la población siente insatisfacción, vota por la oposición, gana la oposición, cambia el ciclo político. ¿Sí? Pero hay algunos factores importantes de la construcción misma de UNASUR, ¿no? Esta negativa de los gobiernos a ceder soberanía es una. Esta prevención de los gobiernos de la existencia de la posibilidad de un país que intente la hegemonía regional, que lleva a estas decisiones por consenso. Esta idea de la década pasada de sostener un principio decimonónico o del siglo XVIII de soberanía. ¿Sí? UNASUR fue vista como una plataforma para afirmar la soberanía cuando la integración exige todo lo contrario, más la heterogeneidad estructural dan cuenta de razones por las cuales UNASUR simplemente no tiene la capacidad de procesar políticamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo primero que ocurrió es que Colombia dijo me voy, ¿sí? Y los países dejaron de pagar las cuotas y ahora ni Brasil, ni Colombia, ni Ecuador, ni Perú, ni Chile, ¿no? Argentina probablemente no salga de UNASUR con el nuevo gobierno, tienen intenciones de mantenerse en el organismo internacional, pero no tiene sentido un organismo internacional de esa naturaleza si es que no hay la adscripción de todos. Chile ha levantado una nueva iniciativa que se llama ProSur, que va a ser una asociación de los afines ideológicamente, pero ni esta ProSur ni UNASUR van a ser organismos de integración y van a dar cuenta de una necesidad que es una necesidad regional. Ahora, explicar esto simplemente por ideología es como muy... no explica mucho. La ideología no explica mucho, ¿no? O sea, que los de izquierda querían unirse. No, no eran solo los de izquierda. UNASUR era un condominio de la izquierda y de la derecha. Y este condominio, pues, fracasó en resolver una crisis, que es la crisis venezolana, pero esto puso al desnudo todas estas diversidades y diferencias en la región. Yo creo que termino ahí la charla, porque por video ya uno se aburre de oír las cámaras y sin música de fondo. Digamos, no sé, unas preguntas. ¿Sí? Claro. Yo lo que sugiero es tomar unas 5 preguntas y responder cada una de ellas a medida que me van preguntando. Perfecto, perfecto, don Adrián. Entonces, compañeros, compañeras, bueno, cada uno de ustedes igual puede controlar allí el audio y el video. Yo les agradezco que si hay alguna pregunta, por favor activen el audio, ojalá el video, para hacerlo tal vez más personal y que la distancia real no sea tanta. No sé si alguno o alguna tiene alguna pregunta para don Adrián, aprovechando este momento. Adelante. Yo tenía una, profe. Buenas noches. Hola, Felipe. Buenas noches, don Adrián. Bueno, primero, muchas gracias por la charla bastante interesante. Mi pregunta iba a un caso específico que se viene dando ahora con el tema del rearme de las FARC en Colombia y la tensión que ha elevado eso entre Venezuela y Colombia. ¿Cómo debería de direccionar la política exterior Colombia en este momento y cómo influye en la región suramericana? A ver. Gracias. No es que las FARC se han rearmado, ¿sí? Lo que nosotros tenemos en rigor es la vuelta a las armas de algunos dirigentes
de las FARC, ¿sí? Pero las FARC, como partido político, la instancia que firmó el proceso de paz, la mayoría de su dirigencia, algunos dicen el 80% de la dirigencia de las FARC, no se rearma y no vuelve al proceso de guerra, ¿sí? Lo que nosotros tenemos además es el hecho de que el proceso de paz con las FARC no termina la violencia en Colombia, ¿sí? De todas maneras, hay varias decenas de grupos armados en Colombia, algunos de ellos con algún tipo de vocación política, como el ELN, y muchos de ellos, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es proteger cultivos y están muy asociados con la economía internacional de la producción y del tráfico de psicotrópicos ilegales. La violencia en Colombia es una violencia que se da básicamente en el campo, ¿no? Colombia es un país muy grande, tiene como 1.200.000 kilómetros cuadrados y el Estado colombiano históricamente no ha tenido la capacidad de controlar el conjunto del territorio. Y Colombia finalmente en las últimas 4 décadas se articuló muy fuerte con esta economía internacional de las drogas ilegales y buena parte de la explicación de la violencia en el campo colombiano viene por esa idea. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, este regreso de este grupo a las armas simbólicamente es muy importante, pero en términos operativos no cambia la situación que ya existía antes en este país, ¿no? En donde tú tienes 3 grupos militares en el sur oeste colombiano, otros 3 en el suroriente colombiano, varios en el Valle del Cauca, varios en la región del Urabá, que es la que se va acercando a Panamá, muchos en la frontera con Venezuela, en fin, este grupo de las FARC es uno más de aquellos, ¿no? Y este es un fenómeno claro sobre que atormenta a la sociedad colombiana, atormenta al Estado, pero no va a cambiar de manera cualitativa la región ni a Colombia. Gracias, don Adrián. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? No sean tímidos. Vamos a ver, don Adrián, yo sí en realidad tengo tal vez un par de preguntas mientras alguna se anima a preguntar. Sí, bueno, usted mencionó el tema de China, la presencia tal vez un poquito, que es tal vez un poquito más tímida, no tímida, pero es diferente de Rusia también en Sudamérica. Hablando un poquito y a propósito de quien está en la Casa Blanca, ¿cómo se ve América Latina y Sudamérica en esta administración de Donald Trump? ¿Se ve, no se ve? ¿Qué podríamos decir? A ver, creo que se ve más América Latina con Donald Trump que con Obama y que con George Bush. Se ve más con Trump, porque Trump ha hecho de América Latina, construido discursivamente en América Latina, un otro que eventualmente amenaza al modo de vida estadounidense. Y esto se genera alrededor de la política de control de la migración que se ha levantado sobre un discurso que descalifica culturalmente a los países y a los pueblos de donde se origina la migración. Entonces, si tú tienes una política que se levanta sobre la idea de hacer un muro que separe, no es a México, es a América Latina de los Estados Unidos, y si en el discurso, en la retórica, aludes a un electorado que quiere creer que de América Latina llegan todos los males a Estados Unidos, entonces tenemos una presencia mayor por el lado negativo en la retórica gubernamental estadounidense.
la política estadounidense en términos de seguridad ha reafirmado algo que ya hizo el presidente Obama, que es considerar que Venezuela es una amenaza para su seguridad. Esto es también un recurso retórico, porque Venezuela, que está hecho pedazos en términos económicos y políticos, no tiene ninguna capacidad de amenazar a nadie, ¿sí? O sea, lo que puede amenazar es el colapso del Estado venezolano, su caída y el desastre humanitario que los países de Sudamérica están viviendo como consecuencia del derrumbe de la economía venezolana. Sí, se calcula que como 3 millones de venezolanos han emigrado y que van a emigrar otros 3 hasta el año 2020. Es un desastre humanitario. Pero la administración Trump, lo que, además de la retórica, no es que ha hecho mucho por que el problema venezolano pueda ser solucionado, porque Venezuela, a pesar de lo que uno creyera y a pesar de los insultos que con cierta frecuencia el presidente Maduro le dirige al presidente estadounidense, Venezuela no significa mucho, no significa nada en términos de amenaza, porque no tiene ninguna capacidad. El país está hecho literalmente mermelada. Claro, claro. Don Adrián, 2 preguntitas más. No sé si ahorita alguno o alguna desea preguntar algo. Yo tengo 2 preguntitas más. Yo tal vez, sí, lo que me gustaría, ya que está hablando de Venezuela, tal vez escuchar cuál es la opinión de don Adrián sobre cómo va a terminar, cómo va a evolucionar este tema, ¿verdad? Cómo va a terminar el país esta crisis tan terrible. Yeah. ¿Cómo te llamas? Perdón, porque yo veo un... Ana Cristina. Ana Cristina. A ver, Ana Cristina, hay como varios escenarios, ¿no? Hay varios escenarios a los cuales nosotros podemos atribuir alguna probabilidad. Si nosotros estamos hablando por el lado de la economía, o sea, lo que nosotros tenemos es una economía que en este momento está despedazada, que estuvo despedazada antes de las medidas estadounidenses y que va a continuar así después de las medidas estadounidenses, que está viviendo de las remesas de los migrantes, que son migrantes miserables en todas partes de Sudamérica, que están enviando muy poquito dinero, pero que es un dinero que sirve para que los primos, los tíos con $1 puedan vivir varios días. Es que el salario mínimo en Venezuela, en términos de intercambio de divisas, por eso es que ya es irrelevante eso, es de $2 mensuales. Entonces, o sea, ni fijarnos en lo que significa, no significa nada. O sea, hay que fijarnos en cuáles son los dólares que están ingresando, y los dólares que ingresan son por las exportaciones petroleras, que se van casi todos en algún tipo de subsidios. A pesar de la crisis venezolana, o sea, no hay manera de cobrar más porque la gente no tiene dinero, pero la gasolina prácticamente se regala, la electricidad se regala, el agua potable se regala, los servicios básicos se regalan. Y no puede haber, no puede hacerse otra cosa porque la gente no tiene dinero para pagar otra gasolina, otra electricidad y otra agua potable. No hay ese dinero, ¿sí? Entonces la economía venezolana en el corto plazo no veo yo que tenga capacidades de recuperarse, ¿sí? De tal manera que la crisis económica va a seguir. El asunto es si la crisis política tiene alguna salida, si es que hay un primer escenario. El escenario optimista podría ser que la oposición y el gobierno lleguen a algún tipo de transacción relativamente conveniente y que las partes cumplan lo pactado, porque esta no es la primera vez que los diálogos se producen. Las partes en Venezuela, el gobierno en Venezuela, o sea, no ha cumplido los compromisos. Y digamos, si no le cumplen al Papa Francisco, digo, ¿por qué les van a cumplir a los suecos? ¿Sí? Entonces, pero supongamos que la crisis les lleva a las partes a tener algún tipo de transacción, y podría ser un escenario de resolución de la crisis que básicamente consistiría en un gobierno de transición constituido por todos.
chavistas y oposición, porque los chavistas siguen siendo una fuerza muy, muy importante. Otra opción, otro escenario es que el régimen colapse, se derrumbe, y entonces la oposición tome el poder. Esto es lo que ha estado jugando la oposición desde el advenimiento de Chávez, y esto no ha ocurrido, como tampoco ha ocurrido el de las negociaciones exitosas. Y una tercera opción podría ser que con motivo de la intervención de la comunidad internacional, el régimen sea expulsado, entendiendo por comunidad internacional a los Estados Unidos y a sus aliados. A ver, estas serían como las formas de desatar el nudo que la crisis implica, estos tres escenarios. Yo no creo que ninguno de esos... El escenario de la intervención internacional me parece lejano ahora. No puede decir qué es lo que va a pasar el próximo año, pero en el futuro previsible, a mí me parece que ningún país latinoamericano, y ciertamente no los vecinos de Venezuela, que son básicamente Colombia y Brasil, tienen la disposición de embarcarse en una aventura militar. Y no puede haber una intervención militar sin la cooperación de Brasil y de Colombia. ¿Sí? Creo que los Estados Unidos tienen la capacidad de intervenir militarmente a Venezuela, pero no hay ningún indicio, y uno puede ver esto en los documentos del Departamento de Defensa, de que esto vaya a ocurrir o que sea parte de la estrategia estadounidense. Y un cuarto escenario es que todo siga como hasta ahora, como ha pasado en los últimos años. ¿Sí? Ya vamos desde que Chávez se enfermó hasta la fecha, van a ser casi 6 años, en donde lo que hemos tenido es lo que hemos tenido y el deterioro constante. Entonces, un escenario de anomia, que significa que el Estado se desconecta de la sociedad, que el Estado se vuelve irrelevante para la sociedad, una sociedad que no tiene ninguna expectativa política, no tiene ninguna esperanza tampoco, ¿sí? Que esto se mantenga. Este es otro escenario, que este empate trágico entre oposición y gobierno, este aislamiento de Venezuela y este deterioro de las condiciones de vida de la población continúe, ¿sí? Continúe por varios años más, porque ningún país latinoamericano tiene la capacidad de intervenir en Venezuela, ¿sí? Y en los Estados Unidos, sin la cooperación latinoamericana, tampoco hay una intención de intervenir en Venezuela, porque como lo planteé, podría ser que me equivoque, pero Venezuela no representa una amenaza para los Estados Unidos. Si los rusos instalaran bases militares, bueno, sí, eso es otra cosa, ¿no? Si los chinos mudan ahí una plataforma de lanzamiento de cohetes intercontinentales, eso es otra cosa, pero eso no está pasando, ni creo que pase. Don Adrián, bueno, no sé, tal vez una última pregunta, si alguno o alguna desea plantear. Bueno, yo sí tengo una que en realidad es 2 en una, pero ya sé que es un poquito tarde allá y respetando también su tiempo, don Adrián. Estas 2 preguntas en una. ¿Cómo proyectar en este contexto suramericano que usted describió Brasil, el Brasil de Bolsonaro, por decirlo de alguna forma? Y luego, si podría mencionar unos 3 desafíos, y así ya un poco una pregunta más reduccionista, que le esperan a Suramérica, tal vez al corto o mediano plazo, fundamentalmente. Pero creo que lo que nosotros tenemos en el gobierno de Bolsonaro en estos primeros meses de gobierno es una retracción también de Brasil de los escenarios globales. Es un Brasil que se vuelca sobre sí mismo y que no le interesa ampliar sus relaciones de interdependencia, porque todas las relaciones de interdependencia, las relaciones comerciales, Bolsonaro en algún momento y los brasileños y los argentinos estuvieron muy emocionados porque iban a lograr un tratado de asociación con Europa, pero eso tiene un costo político y ya están peleados con los europeos, al menos con los franceses.
o sea, con Europa un acuerdo de asociación parte de la suposición de la existencia de democracia en los socios, ¿no? Con un gobierno tan inestable en términos de su proyección política, probablemente tengamos una demora en ese acuerdo de asociación, y lo que nosotros tenemos después de una visión desde la derecha, una visión soberanista de Brasil desde la derecha. O sea, la idea de soberanía no es patrimonio exclusivo de la izquierda. Estamos viendo lo que está pasando con Bolsonaro y lo que pasa con la derecha italiana y lo que pasa con la derecha polaca. Y la derecha puede ser muy nacionalista, tan nacionalista como en los años 30 del siglo XX Alemania. Pero no, la comparación no es la misma, ¿no? Por supuesto, este no es del siglo XX y es como un poco ingenuo. Bueno, no se puede, los activistas pueden calificar con los adjetivos que quieran, pero no es Alemania del siglo XX, pero sí tenemos una derecha nacionalista en Brasil que lo que tiene es una conducta aislacionista de los problemas globales. Esto implica que tendremos un Brasil menos activista globalmente, un Brasil que no va a abandonar los foros internacionales, pero que no va a ser un socio que, por ejemplo, privilegie los BRICS, ¿sí? De hecho, nadie los está privilegiando todavía a estas alturas, ni los rusos ni los chinos han vuelto sobre el proyecto BRICS con gran entusiasmo. Entonces, esto es lo que vamos a tener. Y si tenemos un Brasil aislacionista, no vamos a tener un sistema sudamericano multilateral propio, ni en Prosur, ni en UNASUR, ¿sí? Y probablemente más bien tengamos problemas en Mercosur, que es un sistema de integración comercial. Y creo que los desafíos sudamericanos son estos: construirse a sí mismo como región, pero no es un momento propicio, no es un momento en que haya una propuesta de construcción como región. El presidente, o el casi presidente Fernández de Argentina, ha planteado una reedición de UNASUR con los que quieran quedarse. Los que quieren quedarse son Venezuela, Argentina, y Uruguay y Bolivia. ¿Sí? Entonces vamos a tener una región muy, muy fragmentada, con pocas posibilidades de encuentro y con la organización multilateral clásica que vuelve a revivir, con los Estados Unidos, que es la OEA, por default, porque no hay otra. Claro, claro. Bueno, don Adrián, muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir estas ideas sobre la política en Sudamérica y la política exterior. Siempre creo que es importante escuchar las voces también de quienes están allá, porque también, como usted lo habló al principio, hablamos de percepciones e imágenes no solo que por nos eso, creamos. sino porque tenemos más equipos en el Mundial que la CONCACAF. También, también, don Adrián. De parte del grupo, agradecerle sinceramente por su tiempo. Yo sé que usted es una persona muy ocupada y siempre, todas las veces que le he contactado, siempre ha sido muy amable en ofrecer su tiempo y su expertise y compartirlo con nosotros. Ojalá y pues podamos encontrarnos por este medio o físicamente en algún momento. Y pues nada, de parte del grupo que están por acá, todos están por acá, agradecerle, un aplauso virtual por acá. Y pues todo lo mejor, don Adrián, que pase una buena noche, porque ya es un poquito tarde por allá. Espero que haya cenado y si no, que no se le haya atrasado la cena. De verdad, un gusto saludarle. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos y siempre es un placer poder dialogar con las amigas y con los amigos ticos. Que les vaya muy bien. Mucha suerte con la maestría. Disfruten los estudios. Muchas gracias, muy interesante. Muchísimas gracias, don Adrián. Chao. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias a todos. Y pues nos veremos la próxima semana virtualmente. Yo les estaré enviando un correíto a propósito de que hicimos un pequeño cambio que ustedes le mencionaron, creo que al profesor Edgar,
que coincidían algunas clases que eran presenciales. Entonces allí hicimos un pequeño cambio para que ustedes en la semana no tengan pues toda la clase presencial. Yo cambié una clase virtual, les voy a enviar ese cambio para que entonces en lugar de presencial pues podamos vernos por este medio. Muchas gracias, gracias por la puntualidad y pues nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que pasen una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias. Muy bien. Chao. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Profe, soy Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo está? ¿Será que se puede quedar un momentito cuando los compañeros se desconecten para hacerle una consulta? Claro, no hay ningún problema. Aquí me quedo. Ok. Listo. Voy nada más a parar la grabación, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Vamos a ver.